Al Fernando Carrión, sociólogo, investigador y docente universitario. Fernando, ¿estás en plataforma, por favor? Un saludo cordial a ustedes. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Qué tal? Aquí con mis compañeros Luisa Delgadillo, Daniel Solórzano y Enrique San Martín. La pregunta va, ¿hay espacios que están dejando partidos dentro del espectro político? Y los voy a citar. Para mí, la izquierda democrática ya casi no existe, es una entelequia. Pachacutic tiene un bajón porque el movimiento indígena ha dejado presencia, y creo que después de la performance que tuvo en la Asamblea Nacional pasada, como que dieron muestras de que no estaban listos todavía para ese tipo de expresiones políticas en esa magnitud. El Partido Social Cristiano anda de capa caída. No sé si a Construye ya le ha pasado el voto pésame por el fallecimiento y vil asesinato de Fernando Villavicencio. Al único que veo sólido con su estructura es ARC, y todos dicen que la figura del presidente, de lo cual yo todavía no estoy convencido. Ahora, con esta pequeña presentación o análisis que te hice, ¿qué opinas tú? A ver, yo creo que estamos viviendo en general en el país un profundo proceso de crisis del sistema de representación política. Si nosotros hacemos un análisis de la composición de la Asamblea en las penúltimas elecciones, pues ahí salieron básicamente partidos como la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, Pachacutic, creo, y hasta ahí nomás. ¿Qué es lo que pasó en esta última de la muerte cruzada? Se mantuvo la Revolución Ciudadana y aparecieron tres partidos nuevos. Pachacutic prácticamente desapareció, apareció ADN, algo nuevo, apareció Construye, algo nuevo. Yo creo que eso es impresionante, es tener un nivel de fragilidad de las instituciones públicas de esta magnitud es impresionante. Y a eso hay que sumarle que tenemos 272 organizaciones políticas reconocidas por el CNE en los distintos ámbitos, nacional, provincial, cantonal y parroquial, pero también un nivel de polarización impresionante entre correísmo y anticorreísmo. Es decir, estamos en esta maraña de situaciones que hace que la representación sea muy compleja. Sí, es que esta concepción de anticorreísmo a mí todavía no me termina de convencer, porque el ser anticorreísta no es una filosofía, no es nada, es simplemente, es decir, no estoy de acuerdo, pero no estar de acuerdo no es ninguna proposición, es una reacción, y el país necesita proponer cosas diferentes, no en base a lo que haya hecho otro mal, bien, delitos o no, sino en base a lo que necesita el país en general. Y hay problemas acuciantes como la salud, la seguridad, la energía, el tema petrolero, el tema económico. O sea, hay mucho más que hablar que el anti. ¿No le parece que ya hay que parar ese discurso y dejar que las cosas fluyan? Porque probablemente la savia que da vida al correísmo es la gente que dice que es anticorreísta. A ver, el presidente de la República actual, Daniel Noboa, llegó a la presidencia con una campaña que él mismo señaló nada de anti, a favor más bien planteado. Y yo creo que le fue bastante bien. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando hubo la entrada a la embajada mexicana y la extracción, llamémoslo así, de Jorge Glass de la misma, pues ahí se produjo un cambio sustancial, porque hasta ese momento venía operando algo así como un acuerdo, un pacto, el nombre que se le quiera llamar, entre ADN, la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano. Pero ese momento se rompió. Y entonces, hasta ahí el presidente había logrado que se aprueben prácticamente todas las iniciativas legislativas. Desde ese momento no ha logrado prácticamente nada. Y entonces nació en la idea esta de no al anti, y ha terminado ya ahora en el anti. ¿Por qué? Porque la estructura del sistema de representación política nos conduce a una cosa como estas. Y yo creo que eso es una cosa muy complicada. Y estoy de acuerdo contigo.
el ser anti no define nada. Si nosotros vemos lo que ha pasado, por ejemplo, en las elecciones francesas, en las elecciones de Gran Bretaña, pues ahí hay corrientes de opinión pública, política, explícitas, donde la gente se va adscribiendo pues, ideológicamente a esas posiciones. Luisa Delgadillo. Gracias, Ramiro. Fernando, qué gusto saludarlo. Buenos días. ¿Qué tal? Encantado. Un placer. Siendo que usted es sociólogo y analiza un poco todo el trasfondo del comportamiento de nuestra sociedad y del porqué de cada una de las circunstancias que en estas últimas décadas y en estos últimos años enfrentamos y nos toca vivir, yo quiero preguntarle a qué se van a enfrentar quienes aspiran a gobernarnos y que se van a presentar en la contienda electoral prevista para el 2025. Habida cuenta de que como comunicadores, además de ciudadanos, nos toca informar de hechos y episodios inéditos en la vida del país, nunca antes visto, como el que tengan secuestradas a 46 personas en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en el Azuay, matanzas y masacres, extorsiones y secuestros. ¿Esto es algo propio nuestro o es importado y son más los afuereños los que están sembrando el terror en nuestro país o desgraciadamente ya está también en el ADN de nuestra sociedad? ¿A qué se va a enfrentar el futuro gobernante? A ver, en términos de violencia la cosa es muy compleja porque tenemos un incremento sustancial de las tasas de homicidio desde el 2017, que tuvimos una tasa de 5.6, al finalizar el año pasado que llegamos a 47, es decir, en 6 años se multiplicó por 9. Eso en América Latina no había ocurrido nunca y nosotros pues lo logramos. Ahora, creo que las políticas que ha estado planteando el presidente Noboa pues en algo han dado resultado, porque esa tendencia creciente ya está parada, y eso me parece un logro fundamental. Y creo yo que no solo que se paró, sino que hay una tendencia a disminuir, no con la intensidad que uno quisiera, pero hay una tendencia a disminuir. Ahora, ojalá esto se mantenga. Según el presidente, estaríamos en una segunda etapa, que es básicamente de focalización. Por eso es que el estado de excepción ahora ya no se hace en términos nacionales, sino en 7 provincias. Y por eso es que el presidente ha decidido que toda la estructura de las Fuerzas Armadas, de la policía de mando, pues vaya a Manta, donde pues hubo ¿qué diríamos? Un epicentro de violencia muy, muy fuerte. Y me parece que hayan logrado controlar. Ahora ahí hay una cosa interesante. No solo que se focaliza en Manta, en Manabí, sino que ese es un reducto de la Revolución Ciudadana. Si nosotros miramos las elecciones desde el 2017 para acá, producto, supongo que incluso del terremoto del 2016, prácticamente la prefectura ha sido ganada siempre por la Revolución Ciudadana. Entonces, yo creo que la entrada ahí es, por un lado, para resolver un tema de violencia, pero por otro lado también para el 9 de febrero del próximo año. Es decir, hoy día es muy difícil que una acción de gobierno o una acción de oposición no esté enmarcada en la campaña electoral. Y entonces ese es el tema central. Fernando, hoy tuve la oportunidad de conversar con la señora ministra de Economía, Inclusión Social y Solidaria, y ella decía algo que no es nuevo, haciendo un balance de lo que han sido estos 7 meses de gobierno, el rostro o el brazo social del gobierno del presidente Noboa, y me dijo que lo primero que encontró, tan pronto asumió este delicado ministerio, es que se habían farreado más de 4 millones de dólares y 26 millones de dólares en deuda, es decir, sin plata para atender, ha tenido que poner la casa en orden. Y el denominador común de este, como de otros ministerios, es el tema de la corrupción. Dijo que ha incluso interpuesto ya las denuncias pertinentes, porque al parecer, es el mal
que aqueja, como usted bien lo señala, no solamente al Ecuador, sino a América Latina particularmente. En ese sentido, yo quiero preguntarle, y vuelvo al tema de la composición de nuestra sociedad como país, ¿quiénes son los que ponen presidentes? Y si la corrupción está solamente enquistada entre aquellos malos funcionarios públicos, porque también hay de los buenos, o si es parte también, desgraciadamente, de nuestra idiosincrasia y de nuestra esencia, que lejos de ir mejorando como sociedad, hemos ido retrocediendo y vamos para atrás como el cangrejo, aprendiendo las mañas a robar y vemos, si este roba, ¿por qué yo también? Hagámosle. ¿O es una lectura o percepción equivocada mía, estimado Fernando? No, en absoluto. Incluso iría yo más allá de eso. Yo creo que uno de los grandes problemas que está viviendo el país es que hoy día el narcotráfico, la violencia, la corrupción, etcétera, etcétera, ha penetrado tres espacios que son fundamentales. Uno, la sociedad. ¿Cómo ha penetrado la sociedad? Ofreciendo trabajo. De los cálculos que yo he hecho, de estas 22 estructuras criminales calificadas como terroristas por parte del gobierno, genera empleo para 50.000 personas. Y aquí hice una comparación con las empresas más grandes, una pesquera que genera 17.000 empleos y una de mercado minorista, es decir, un supermercado. 15.000, es decir, la tercera parte de lo que genera estas 22 estructuras criminales. Es impresionante. El nivel de organización que tienen, ni siquiera nuestra sociedad civil, el Estado lo tiene. Entonces, hay una presencia sin duda en la sociedad. En segundo lugar, en el mercado, en la economía. ¿Por qué? Porque en el Ecuador se lava más o menos 3.500 millones de dólares. ¿Dónde se lava? En las empresas formalmente reconocidas, en las empresas privadas que existen. Por eso es que yo creo que gran parte del narcotráfico ya está legalizado en el país. Es una cosa dramática. Y en tercer lugar, sin duda, en el Estado. Y entonces ahí opera de forma explícita a través de la corrupción, y hemos visto cosas, pero francamente impresionantes. Pero no solo la corrupción, sino también la presencia de estas organizaciones criminales en los aparatos estatales por la vía de la democracia, de las elecciones. A Norero le escuchamos decir que quieren poner concejales aquí y allá, alcaldes aquí y allá. Nosotros hemos tenido ya asambleístas provenientes de estos sectores. Entonces, hay una penetración también en el Estado, y obviamente la expresión más clara, sin duda, es la corrupción. Gracias de mi parte, estimado Fernando. Le cedo el uso de la palabra a mi amigo y compañero Enrique San Martín, panelista también del programa. Adelante, Enrique. Muy gentil, Luisa. Fernando, ¿cómo está? Mi pregunta... ¿Qué tal, Fernando? Bueno, dos preguntas en una para poder también que participe mi compañero Daniel Solórzano. A ver, no sé si tuvo la oportunidad de ver la entrevista que le hicieran hace un momento al presidente de la República. En una parte, el periodista le pregunta si él ya se encuentra en campaña política a puertas del 2025, obviamente. Él obviamente dijo que no. Me gustaría conocer su criterio. Y la otra, Fernando, es cómo en las próximas elecciones aparecen candidatos e independientemente de quién salga electo, al menos va a tener 4 años. El actual pues tendrá 1 año o 4 meses nada más, y en la misma entrevista dijo que creo que estaba en 6 meses apenas de su mandato. Pero en 4 años, no digo que vayan a transformar el Ecuador, pero podría hacerse algo, principalmente en materia de seguridad y en materia económica. Es al menos un tiempo prudencial como para trabajar en 2 puntos que son fundamentales. Su criterio, Fernando, por favor. A ver, definitivamente el presidente ni los potenciales candidatos están ya en campaña electoral, porque eso está señalado de forma explícita en una temporalidad que existe por parte del CNE y lo mismo en el Código de la Democracia. Pero para nadie es desconocido que unos y otros pues ya están. Yo pongo dos ejemplos respecto del presidente. El informe que hizo el 24 de mayo, yo creo que fue muy claro. O sea, ahí utilizó incluso el TikTok para promocionar políticamente lo que está haciendo. Y me parece absolutamente legítimo.
Y el segundo es el ejemplo que ponía, el caso de Manta. Su presencia en Manta con esa fuerza tiene un sentido, obviamente, de la política de seguridad, y otro, pues entrar en el bastión fundamental de su principal oponente, la Revolución Ciudadana. Claro que si no le va bien con la seguridad, no le va a ir bien con la política. Si le va bien con la seguridad, le va a ir bien con la política. Entonces, yo creo que eso es clarísimo. Ahora, sin duda, lo que dices respecto de los dos temas de gobierno, seguridad y economía, y además están muy, muy vinculados. Yo creo que en el ámbito de la seguridad, una de las cosas fundamentales que hay que hacer es fortalecer las instituciones. Les pongo un ejemplo. Yo creo que lo que ha hecho las Fuerzas Armadas en el sistema carcelario es muy interesante. O sea, ya no hemos tenido esas masacres, esas fugas, etcétera, etcétera, que teníamos antes. ¿Por qué? Porque la acción de las Fuerzas Armadas fue muy buena. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Las Fuerzas Armadas van a tener que salir de ahí en algún momento. Y le van a entregar al SNAI. Entonces, aquí lo que hay que hacer es fortalecer las instituciones. Si es que se decide que sigue el SNAI, tienen que fortalecer el SNAI. ¿Qué han hecho en estos 7 meses? A mí me parece que eso es fundamental. Yo creo que incluso habría que crear una institución distinta, porque el SNAI no ha mostrado las virtudes que debería mostrar, y creo que esa institución que maneje el sistema carcelario debería estar en el Ministerio del Interior, por dos razones. Una primera, porque en las cárceles pues se paga las penas por haber cometido los delitos, que eso es lo tradicional, por eso es lo que tiene que ser una institución autónoma. Pero ¿qué es lo que ocurre? Desde las cárceles hoy día se cometen hechos delictivos y tenemos que tener una política de seguridad ciudadana, que no la tenemos. Si está dentro del Ministerio del Interior, pues la tendríamos. Entonces, fortalecer las instituciones. Ahora, el segundo gran tema es la economía. Sí, así es. ¿Qué es lo que hemos tenido para fortalecer de alguna manera el presupuesto estatal y el déficit que existe ahí en el manejo? Pues dos medidas económicas fuertes. La una, el incremento del IVA del 12 al 15%, y la otra, la eliminación del subsidio a la gasolina. Pues yo creo que ahí tiene recursos interesantes, como para que en el 2025 pues no tengamos estos problemas que estamos teniendo. Ahora, yo creo que no es suficiente solo resolver el problema del déficit del presupuesto, porque lo que hay que hacer es estimular la inversión. El crecimiento de la economía en este año está estimado en menos del 1%, que eso es decrecimiento, porque si se ve el crecimiento de la población es más alto. Y entonces tenemos que pasar del 2.5 hacia adelante, y para eso se necesita pues un conjunto de medidas que permitan generar empleo, que permitan traer inversión externa, que permitan que se creen nuevos negocios. Y ahí viene también un problema con la violencia, el tema de las vacunas. Claro. Las vacunas están generando unas deseconomías brutales, y la propia violencia. Había un dato hace una semana, un poquito más tal vez, en El Universo, que ha habido una reducción del 60% de las plazas de los hoteles, porque hay una reducción del turismo por la violencia. Así fue. Sí, entonces, violencia y economía también van de la mano. Definitivamente. Daniel Solórzano continúa con la entrevista. Gracias. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Qué gusto. El gusto es mío, Fernando. Apelo a tu formación, sociólogo, para extraerte un poco del tema de la política de Noboa, de los candidatos, que está bien, pero que de cierta forma no une al país como sí unió al país lo que ocurrió la semana pasada, el día jueves, para ser exacto. Y tú sabes, porque ya te reíste, ya te cambió la cara, mira, ¿sí ves? Ya te cambió la cara. Claro. Y cuando hablamos de la selección nos cambia la cara, para bien o para mal, pero nos cambia la cara. Y quiero hablar sobre esto, porque da la impresión de que 17 millones de ecuatorianos somos lapidarios. Así, pero lapidarios, condenamos a Ener Valencia, condenamos a un técnico, nos ponemos eufóricos y pasamos de la euforia a la tristeza absoluta. El fútbol sigue siendo eso que ningún político ha logrado en este país, aglutinar el pensamiento, y no solo el pensamiento, las emociones y sentimientos. ¿Por qué, Fernando? ¿Por qué? No, el fútbol es una forma de generar
identidad, de generar adhesiones, pertenencias, etcétera, etcétera. Yo recuerdo la primera clasificación al Mundial en el 2002, que era muy cercana a la firma de la paz que tuvimos con el Perú en el año 98, porque las eliminatorias desde ese momento empezaron a jugarse con este nuevo formato de todos contra todos y prácticamente en 3 años. Y entonces ahí surgió a nivel nacional esta idea de que solo 2 cosas habían sido factibles para crear la unidad nacional. 1, la guerra con el Perú, Sí. y 2, la clasificación al Mundial. Pero si tú te pones a ver, del 2002 al 2024, 22 años después, yo creo que más bien lo que ha ocurrido hoy día con el fútbol es que ya no es un factor de unidad nacional. Ya, a ver. Y yo creo que aquí es por los resultados que hemos tenido. Y porque me parece que el fútbol también entró en una crisis en los clubes. Sí, Miren, señor. lo que pasó con Barcelona, que tuvo un tiempo muy complejo en términos de legalizar sus procesos electorales. Con el Nacional exactamente igual. Cumbayá está entrenando en un parque público porque no tiene ninguna capacidad para resolver eso. Mi equipo, la Liga Deportiva Universitaria, un conflicto interno. Y entonces me parece que eso ha conducido a que hoy día cada uno jale por su lado. Ok. Está saliendo, o salió ya, Sánchez Vaz. ¿Y qué es lo que tenemos? La gente de Barcelona pide que sea Almada, la gente del Liga pide que sea Subeldía, Ajá. la gente del Independiente pide que sea Anselmi, la gente de la Católica pide que sea Célico, la del Emelec pide que sea Sampaoli. Sí. Ninguno genera sentimiento de unidad, ninguno genera un sentimiento de representación de la totalidad. Y aquí me parece que para la federación va a ser muy difícil, porque todos estamos discutiendo el criterio técnico que debería tener el entrenador, es decir, va a jugar con línea de 4, va a jugar con línea de 3 en el medio, etcétera. Cuando yo creo que el gran criterio debería ser conseguir un entrenador que sea capaz de generar una representación de la totalidad de los equipos, para que vuelva a ser algo así como la unidad nacional. Y aquí, por ejemplo, está el penal que falla Ener Valencia. Una cosa, yo diría, pues, fortuita, que ocurre en el fútbol. Tan es así que en ese mismo partido, Lionel Messi falla un penal. A Lionel Messi no le han dicho absolutamente nada. Nada. En cambio a Ener Valencia lo han colgado de los postes, pero de una forma impresionante. Después de ser el goleador histórico de nuestra selección, después de haber entregado prácticamente su vida. Sí, sí, sí. De hoy, por ejemplo, a Grueso, un jugador también muy interesante, preocupado con toda esta expresión de la prensa deportiva y de los hinchas, que en el caso de los hinchas es más justificado, y defendiéndose, y me pareció como argumentos muy buenos, pero sale a defender y todo el mundo le cae, yo creo que ya el fútbol está en un momento, este rato en el país, muy complejo, porque ya no es lo que fue en el 2002. Ahora, sí, eso te iba a decir también, Fernando, el fútbol se está convirtiendo en un tema de popularidad. Si eres popular, te mantienes. Si dejas de ser popular más allá de los resultados, te vas, chao. ¿A quién vamos a traer? ¿A un técnico popular o a alguien que identifique a un Ecuador en cuanto a su forma de juego y que nos permita ganar competencias? ¿Qué buscamos? Yo creo que es interesante esto que tú dices de lo popular. Por eso es que hoy día las encuestadoras públicas ya no solo nos dicen quién va a ganar, sino que qué equipo de fútbol tiene tal cantidad de hinchas. Yo me quedo sorprendido de esa encuesta. La verdad es que no sé a qué viene, pero cuando comienzan a medir eso, digo, nos estamos distorsionando, porque ponemos en lo más importante las cosas que son más triviales, pero las unimos y creemos que todo es importante allí. Sí, no, yo creo que eso es increíble y es un cambio de óptica. Es porque ahora ya no quiero ser campeón nacional jugando fútbol, sino que quiero ser campeón nacional teniendo la mayor cantidad de hinchas. Quiero ser más popular. Y después comparas con la entrada de los aficionados a las canchas, y entre lo uno y lo otro no hay correspondencia. Es extrañísimo. Pero así estamos. Ahora, yo creo que el gran debate en términos del fútbol es a quién traemos. Y como digo,
para mí principalmente el tema debería ser una persona, un entrenador que esté por encima de los clubes, que no represente a los clubes, pero que haya tenido cierto éxito en su pasado reciente. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias por la opinión política, la opinión de un sociólogo sobre lo que es la cultura pop futbolística ecuatoriana, porque ahora sí también hay que dominarla. Gracias, Fernando, que tengas buen día. Muchísimas gracias a ustedes, un fuerte abrazo y obviamente a cuidarse. Gracias, 9 de la mañana. Es que quien creyera, mi querido Daniel, Ajá. el tema de cómo piensa la gente